Pueden sentarse, hermanos. Hoy voy a cerrar, hermanos, la serie de llamados, elegidos y fieles. Hoy voy a cerrar esa serie y voy a abrir otra. Estuve meditando mucho con el Señor, hermanos, para esta nueva serie que vamos a iniciar próximamente. Sería, si Dios permite la vida, sería en diciembre, porque el próximo sábado no estoy, el que sigue tampoco, para predicar. Entonces, de alguna manera vamos a dejar este tiempo, pero hoy vamos a terminar esta serie de llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14 dice, hermanos, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá a sus enemigos, hermanos. Estamos hablando aquí al final de los tiempos, cuando ya el Hijo de Dios regresa, pero ya no regresa, hermanos, como el siervo sufriente, ya regresa con poder y gloria como el Hijo del Dios viviente, con sus legiones de ángeles para gobernar, someter a sus enemigos. Y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Y yo cuando leo este texto, hermanos, yo me veo ahí, porque el texto dice, y los que están con Él. Y una de las preguntas de nuestro hermano Gabriel dirigiendo decía, ¿quién quiere estar con Él? Y los que están con Él. Entonces me gustaría apropiarme el texto y decir, y los que estamos con Él somos llamados, elegidos y fieles. Y estoy en estos momentos, hermanos, cerrando esa parte de la fidelidad, Con el mensaje de hoy, entonces, concluimos esta serie en la que me he esforzado, hermanos, por presentar la enseñanza conforme a las Escrituras, teniendo muy, muy presente las palabras del apóstol Pablo que le dirigió a Timoteo: predica la palabra. Y hacemos énfasis a eso, hermanos, porque precisamente eso da origen a la nueva serie que vamos a estudiar. Ha habido un descuido, ha habido un menosprecio, hermanos, por la palabra. Entonces ahora se ha sustituido la palabra por otras cosas, por otras actividades, por otro tipo de mensajes. Porque predicar la palabra, hermanos, implica un esfuerzo fuerte, serio, comprometido, hermanos. Dedicación, no es hablar cosas sin sentido, es hablar la palabra de Dios. Y eso no es nuevo, hermanos. Desde el tiempo de Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a todos, predica la palabra. No tenemos otro propósito, hermanos, en este lugar que no sea predicar la palabra, predicar la palabra. Y yo predico la palabra, hermanos, no como si fueran mis ideas, o no predico solamente una parte de la Escritura, saltándome aquellas partes que parecieran difíciles o confrontadoras a la iglesia. Algo les encomendó Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso y les dijo: yo me he esforzado por presentarles todo el consejo de Dios. No me he guardado nada. Y yo procuro, hermanos, tampoco guardarme nada para predicar la palabra. Cada que yo, por gracia de Dios, estoy en este lugar predicando la palabra, pongo, hermanos, toda mi dedicación, mi interés, mi empeño, mi pasión, hermanos, porque el mensaje de la palabra de Dios sea vertido, porque pudiera ser la última vez que usted o yo escuchemos la palabra de Dios. No es un espacio para desaprovechar, hermanos. Es una urgente necesidad de cada uno de nosotros escuchar la palabra de Dios. Y ciertamente, aunque como hombre no soy infalible, ustedes pueden tener la certeza de que yo me esfuerzo mucho por predicar la palabra lo más rectamente posible, hasta donde mi limitante humana me permite hacerlo. Presentarme yo como un obrero delante de Dios que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, que traza rectamente
la palabra de Dios. En el mensaje anterior, hermanos, dicho esto, en el mensaje anterior hablamos acerca de la perseverancia, no sé si se acuerda, pero hablé yo acerca de la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, hermanos, se nos dice que aunque la semilla, es decir, la palabra de Dios, es sembrada en diferentes campos, porque no podemos ser exclusivos del campo en el que se predica la palabra tiene que predicar, la semilla se tiene que sembrar en todo tipo de terreno, aunque sabemos de antemano, hermanos, que en ciertos terrenos no va a prosperar la palabra, la semilla. Hay semillas entonces que simplemente no darán fruto. Algunas de ellas no dan fruto, dice la Escritura, porque no se enraizaron. Quiero que vean Colosenses capítulo 2. Conmigo, por favor, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, después de lo que él ha estado mencionando con anterioridad a este verso, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. No es solamente recibir el mensaje del Evangelio, hay que vivir el mensaje del Evangelio. De la manera en que lo recibieron, andad en él. Una de las semillas que caían en la tierra, en la interpretación del maestro mismo decía, estos son los que la reciben con gozo, ¿se acuerda? Pero viniendo las pruebas, hasta ahí. Pero el consejo de Pablo, de parte de Dios para nosotros es, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Uno de los momentos más hermosos de mi vida fue cuando bajé a las aguas del bautismo. Y es una emoción, hermanos, que siempre que lo recuerdo, hago de cuenta como que lo vuelvo a vivir. Una emoción así tremenda. El ministro que me llevó a las aguas del bautismo ese día, hermanos, ya no pertenece a la iglesia. Pero en ese tiempo él era un hombre que estaba sirviendo fuerte en la iglesia. Muy buen predicador, y al tiempo, hermanos, se retiró de la iglesia. Pero cuando estábamos ahí en el agua frente a frente, cara a cara, recuerdo que tomó mis manos y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, me llamo Suriel. Y me dijo, Suriel, quiero que veas a tu alrededor. Quiero que te grabes esta escena que estás viviendo porque no se va a repetir. Y siempre cuando vengan las pruebas, cuando venga la adversidad, cuando vengan las luchas, acuérdate de este momento y mantente así. Y hoy, hermanos, hoy, 17 años después, gloria a Dios, aquí sigo. Y cuando tengo así situaciones en mi vida difíciles, porque sí las tengo, adversidad, sufrimiento, pena, hermanos, me acuerdo de ese momento y digo, no, hay que seguir. Hay que seguir. De la manera en cómo yo recibí a Jesucristo, de la manera en cómo ustedes recibieron a Jesucristo, andad en él. Con esa emoción, con ese gusto, con ese anhelo. Pero no solamente se trata de emoción, hermanos. Yo he insistido mucho en que el asunto de la fe no es un asunto de emoción. Porque conozco más de uno que se levanta un día y dice, el cielo está hermoso, ¿verdad? Todas las mañanas entra por mi ventana. El Señor Sol, ¿verdad? Y entonces se levanta uno, ¿verdad? Gracias a la vida, gracias al amor. Señor, en tus manos me encomiendo este día, bendice mi caminar. Pero ¿qué tal un día como estos que hemos vivido últimamente? Está lloviendo. Mejor ni me levanto. Está muy rica mi cama. Me voy a reportar enfermo. Márcale a mi jefe, haciendo pecar ahí al cónyuge, ¿eh? Márcale al jefe, dile que estoy bien malo. No puedo ni hablar. Y hay creyentes, hermanos, que se toman la vida cristiana como una vida así de sube y baja, emocional, y entonces a veces dicen, no, como que no estoy muy de ganas hoy de ver a los hermanos, no, y menos escuchar las predicas, no, hoy no. Hoy me voy a otra, ¿no? Hoy me voy a hacer otra cosa, o me voy a dedicar a ver la tele, o qué sé yo.
Y otro día que está bien emocionado, ese día, si no, vamos temprano y apúrense y córranle y miren que... Pero la vida cristiana no es una vida así, hermano. La vida cristiana es una vida de constancia, de lucha, de esfuerzo, de perseverancia. De la manera en cómo recibimos a Jesucristo, hay que andar en Él. Pero mire lo que dice el verso siguiente, que es el 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, hermanos. Hice el comentario introductorio porque tiene que ver con eso, hermanos. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tiene mucha razón la oración que expresó nuestro hermano Reinaldo. La función principal del pastor, hermanos, es enseñar. Cuando hablábamos de los dones, cuando traté el asunto del don de pastor, yo les dije, puede haber maestros que no sean pastores. Lo que no puede haber son pastores que no sean maestros. Viendo la realidad de la iglesia, hermanos, yo invierto la hora en enseñar lo más que puedo, porque sé que para muchos puede ser la única enseñanza que reciban en toda la semana, o en 2 semanas, o en el tiempo que se tarden en regresar. De la manera en que uno es enseñado por Dios, hermanos, arraigados. Y esa idea es, hermanos, metan las raíces hasta el fondo. Hasta el fondo, echen raíces. Yo escucho a algunos que dicen, ¿cuánto llevas trabajando en esa empresa? Y dice, pues ya eché raíces, ya llevo como 15 años. Pues eso quiere decir que ya permaneció un buen tiempo, hermanos. Hay que echar raíces en la vida cristiana, arraigados y sobreedificados en Él. Recuerda, hermano, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Pero también Pablo dice, de ahí en adelante cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica, qué materiales usa. ¿Por qué hay tantas construcciones tan débiles, hermanos? Porque se meten materiales de baja calidad. Y cuando vienen las pruebas, hermanos, ahí se siente. Seguramente usted ha pasado por algún puente de esos peatonales que más bien dan ganas de pasarse por abajo corriendo, hermanos, porque se mueven, que da miedo, sí. ¿Dónde estás, Moy? ¿Eres bautizado, Moy? No, con eso te da miedo, Moy. Sí. Porque el creyente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, hermanos. Amén. ¿Estás tardando, Moy? Escucha al Señor hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Pero se mueven terriblemente y eso indica, hermanos, número 1, que el suelo es un suelo pantanoso, y número 2, que la construcción no está bien hecha. Pero nosotros, hermanos, debemos andar en el camino del Señor y estar arraigados y sobreedificados en Él. Y no solo eso, hermanos, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Algunos que estuvieron con nosotros no echaron raíces profundas, por eso vinieron los vientos de tempestad, hermanos, y salieron volando como el tamo, según la misma escritura. También, hermanos, en la parábola se nos decía que algunos ponían énfasis en los afanes de la vida, las riquezas, la prosperidad. Totalmente rechazado ese mensaje porque es antibíblico, hermanos. Dios no nos llamó a prosperar. Ahora, eso no quiere decir que Dios esté en contra de que alguien prospere su trabajo o que alguien tenga posesiones. Si las tiene, gloria a Dios, debería dar más entonces. Porque si Dios da, es para que demos. Y si Dios da más, para que demos más. Y si Dios da más todavía, para que nosotros demos más todavía. De tal manera que el que tuvo poco no se quedó sin nada y el que tuvo más no le faltó. Pero Juan dice lo siguiente, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, me ofrecieron un trabajo mejor pagado.
pero tengo que dejar la iglesia. Entonces, nada más indíqueme, hermano, cuándo es la cena y primero Dios ahí nos vemos. Nada de vida de fidelidad, nada de vida en comunión, nada de vida del valor del reino, porque es muy tentadora la oferta, ¿verdad? No, es que ceros sobre ceros. Y miren lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, subrayele ahí todo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora escuche, y el mundo pasa, hermanos, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Hoy la lección, hermanos, estuvo fabulosa, como siempre Dios hace en la lección de escuela sabática. Decía nuestro hermano Josué, van a recibir, ¿verdad? Algunos van a recibir por parte del trabajo algo que se conoce como aguinaldo, que es una prestación laboral que consiste en darles un porcentaje, no sé si quincenal o mensual, según las prestaciones que tengan, y eso es extra, ¿sí? Pues muchos hermanos, así como llegue, así se va a ir. Y lamentablemente serán cosas que no tienen nada que ver con su desarrollo espiritual. Ahora no estoy diciendo que no pueda gastar en algunas cosas, estoy diciendo que las prioridades en muchas ocasiones están equivocadas. Todo eso pasa, hermanos. Pero en algunos la semilla no produjo. ¿Por qué? Porque pusieron énfasis en los afanes de la vida, en las riquezas, en las posesiones. Y entonces van a escuchar como escuchó aquel hombre: por fin ya tengo mis graneros llenos, ya es tiempo de servir al Señor. Necio, insensato, falto de razón. Miren, hermanos, la necedad no es lo mismo que la ignorancia. La necedad, hermanos, es la persistencia en el error, aún a sabiendas de que lo que se hace está mal. Cuando la Biblia utiliza la palabra fatuo, está diciendo: estás totalmente deschavetado. No razonas, no entiendes, no te funciona, ¿verdad? Algunas veces hemos visto en las caricaturas que hacen una entrada hacia el cerebro y se ve ahí un hámster corriendo, ¿no? No camina ese animalito. Pues, necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Y luego resulta, hermanos, que todo por lo que la persona se afanó lo termina disfrutando alguien que jamás en la vida trabajó por eso. Nadie sabe para quién trabaja, pero nosotros sí trabajamos para el Señor. ¿Quién es el que ha prometido nuestra paga, hermanos? El Señor. ¿Qué aprovechará el hombre, dijo Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se acostumbraba en la antigüedad, hermanos, a los faraones echarles ahí sus joyas, ¿verdad? Dinero, en ese tiempo pues monedas de oro, materiales preciosos, porque decían: los va a necesitar en la otra vida. ¿Qué va a necesitar, hermanos? Hasta el gato también, para que le sirva ahí de guarura, ¿no? Órale, y el otro, como si, ¿yo qué? También tú. Porque una de las cosas que se analizó en la mañana y que no alcanzamos a comentar, yo me quedé con ganas, es la parte donde el rey de Israel le dice al rey de Judá: ¿por qué tú vas a ir a la ruina y te vas a llevar a todos los demás también? Porque nuestras decisiones, hermanos, no solamente nos afectan a nosotros, afectan también a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué te vas a ir a la ruina tú y te vas a llevar al pueblo también? Pero gloria a Dios, hay una buena tierra, hermanos, que recibe el mensaje, lo recibe, lo cree, lo retiene y persevera en él. Y yo le doy gloria a Dios por el don de la fe que ha puesto en nosotros, hermanos, porque así nosotros podremos permanecer. Ahora voy a hablar acerca de algunas objeciones que hay a este tipo de enseñanza, hermanos. No es un timbre de celular, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, hermanos,
Oiga. Pero hay otros que les pasó de noche, ¿verdad? El comentario. Porque teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Pero la Real Academia nos dice, hermanos, que una objeción es una razón que se propone o una dificultad que se presenta en contra de una opinión o un designio o para impugnar una proposición. ¿Cuál fue la proposición de la serie? Dios ha elegido a unos por encima de todos. Es un acto de parte de Dios desde antes de la creación misma. Cuando nosotros leemos en Génesis 1:1, ¿cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios. Bueno, ese es el principio del tiempo. Antes de eso, Dios ya nos había elegido. En la eternidad, Dios había elegido a unos por encima de todos. Y esto no fue en base a méritos o con base en los méritos de aquel que era elegido por Dios, sino porque Él así lo ordenó, hermanos. Esto quiere decir que cuando Dios predestinó a las personas, lo decidió de manera soberana, de antemano, desde antes de la misma creación del mundo. Y hay algunos pasajes que se suelen citar, hermanos, para afirmar que la intención de Dios es salvar a todo el mundo y no solo a unos cuantos, e incluso que se afirma que la salvación se pierde. Por razones de tiempo no me voy a referir a todos ellos, pero elegí algunos que son representativos, hermanos. El primero está en Juan 3:16 al 18, que seguramente usted conoce. Porque de tal manera, hermanos, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, si yo digo que Dios amó a todo el mundo para salvar a todo el mundo, yo estoy alterando el orden del texto. El orden del texto es sí, Dios amó al mundo, es decir, a la humanidad, para enviar a su Hijo. La razón por la cual Dios envió a su Hijo fue el amor por la humanidad, por los suyos. ¿Por qué decimos por los suyos? Porque dice que aquel que en Él cree no se perderá. El que no cree, ese sí se perderá. Si yo afirmo, porque bíblicamente afirmo que Dios es todopoderoso, Él podría salvar a todo el mundo, la respuesta es sí. La pregunta correcta es, ¿Dios ha predestinado salvar a todo el mundo? La respuesta es no. Son diferentes preguntas y es importante ubicarlas. ¿Dios podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. Cuando el leproso llegó con Jesús, le dijo, si quieres, puedes sanarme. La intención del leproso no fue decir, bueno, no sé si tú puedas hacerlo. Me han contado cosas, pero yo como que no estoy muy seguro. No, él le dijo, si quieres. Es decir, yo no pongo en tela de juicio que tú tienes el poder para sanarme. Lo que yo pregunto es si tú quieres hacerlo. Nosotros cuando oramos, hermanos, por las personas, nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Quieres sanar a esta persona? Que así sea. ¿No quieres sanarla? Que así sea. ¿Cómo yo podría decirles entonces, ¿quieres un milagro? Dependiendo del tamaño de su ofrenda, será su bendición. ¿Cómo yo puedo decir eso? Yo no puedo manipular a Dios, pero muchos han reducido a Dios al genio de la lámpara. Frota la lámpara, ve al templo, haz 2, 3 cosas, da tu diezmo y entonces tienes derecho a frotar y pedir tus 3 deseos. Eso es totalmente herético, hermanos. Sí, Dios tiene el poder para salvar a todo el mundo, pero Él ha decidido no salvar a todo el mundo. Por eso el texto dice que el Señor murió, hermanos, por los que en Él creen, para que no. Permítanme hacer aquí una pausa. Cierro la pausa y regreso. Mire todo el contexto del pasaje de Juan 3. Porque no, en verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No lo envió para condenarlo, porque el mundo ya estaba condenado, hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, el Señor envió a su Hijo al mundo para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Note cómo es una acción ya en el pasado, hermanos.
Es decir, la persona no es condenada en el momento que el Señor Jesús viene, es condenada desde ya el principio de la creación, a través de la caída. El que cree en Él, ese no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea el contexto. El plan de Dios es para salvación, pero no todos serán salvos porque no todos creerán en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aún viendo su sacrificio en la cruz, hermanos, no serán salvos porque su incredulidad se lo impedirá. Más bien serán como aquellos que dijeron: crucifícale y sea sobre nosotros su sangre. Pero aún, hermanos, el que estaba al lado del maestro, ese tuvo de parte de Dios el don especial de decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y fue salvo, hermanos? Fue salvo, porque le dijo: te aseguro que desde hoy estarás conmigo. Por supuesto que se murió, pero cuando él abra sus ojos, hermanos, estará delante de la presencia del Señor, escuchando: venid benditos de mi Padre. La incredulidad del hombre, hermanos, no afecta en nada el plan salvífico de Dios en Cristo, porque Él ha venido a los suyos para que todo aquel que en Él cree, es decir, nosotros, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por eso afirmamos que Jesús murió por todos, pero por todos los que creen en Él. ¿Por qué digo esto? Daniel 4:35, hermanos. Me voy a ir un poco más rápido. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Note las palabras tan profundas. Somos como nada, y nadie le puede pedir cuentas al Señor. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se comparan con Él. Él hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Y esto concuerda perfectamente con la descripción de Pablo a los romanos en el capítulo 9, verso 18 en adelante. Romanos 9, 18 en adelante. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Se afirma que el que ha creído en Cristo puede perder su salvación. Hebreos capítulo 6, verso 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sí se puede perder la salvación, se dice. No, mire con atención lo que el pasaje está diciendo. El pasaje está diciendo: no puede ser posible que una persona a la que se le habló el Evangelio y que caminó aparentemente en fe, vuelva atrás, aún y cuando gustó de la buena palabra, hermanos. Muchos escuchan la palabra de Dios, gustan de la palabra de Dios, gustan de los poderes venideros. ¿A qué nos referimos? Muchos están enfermos y dicen: hermano, por favor, ore por mí para que Dios me sane. Y son sanos, hermanos. Gustan, es decir, prueban, reciben bendición de parte de Dios
del poder de Dios. Pero yo pongo el ejemplo de los leprosos. Dice Lucas 17 que eran 10 leprosos. De esos 10 leprosos, cuando vieron a Jesús, le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús tuvo misericordia de ellos, hermanos, y dice la Escritura que Él les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote, paguen lo que tengan que pagar. Y en el camino, hermanos, cuando ellos iban, dice la Escritura que fueron limpiados. Su carne era como carne de bebé, una carne así bonita, ¿verdad? Lisita. Uno ya cuando crece, pues uno le hace así todo rasposo, todo cacarizo. Algunos. Porque yo cuando me rasuro todavía tengo mi piel bonita, pero como nunca me rasuro. De esos 10, la pregunta es: ¿cuántos fueron sanados? 10. Siguiente pregunta: de esos 10 que gustaron de la buena palabra, que gustaron, hermanos, del don de los poderes del siglo venidero, que fueron participantes de la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿cuántos de esos 10 fueron salvos? 1. Por eso, hermanos, aunque mi deseo es que toda esta congregación, los presentes como los ausentes, todos seamos salvos, la Biblia me indica que no será así. Recuerdo el caso de una persona que nos pidió que oráramos, tuvo un accidente y nos pidió que oráramos. Y yo sé que ustedes tienen un Dios y que le piden y que por favor oren por mí. Vamos a estar orando por ti. A veces, hermanos, vienen las personas y dicen: hermano, ore por mi vecino. Dice uno, y el vecino sabe que oramos por él. Dice: no le hablo, pero ore por él, que Dios tenga misericordia. La gente tiene que saber que se está orando por él. ¿Cómo sabe usted que la gente quiere que oren por él? A lo mejor nunca les dijo: ahí a donde tú vas, por favor, llévame en tus oraciones. A lo mejor nunca le dijo y usted está ahí iniciando: ore por él. Mejor, en cuanto usted dependa, póngase en paz y después comparta el evangelio. Y si quiere orar, oramos. Oramos y el Señor hizo una obra ahí de sanidad tremenda, hermanos. Y después del tiempo la vi y me dice: quiero llevar unas ofrendas florales ahí a la iglesia, al templo donde van ustedes. Sí, son bienvenidas, pero ¿sabes qué? Lo que Dios está pidiendo más bien es tu obediencia. Dijo: no creo. No creo, porque yo sé que quien obró en mi persona fue la Virgencita. A eso se refiere Hebreos cuando dice: es imposible que una persona que ha sido iluminada con el mensaje del evangelio, lo que hace salvo a las personas, amados hermanos, es el mensaje del evangelio. Si la persona no cree el evangelio, ¿qué otra opción le queda? Es imposible que ella se sacrifique para sí misma, para su propio beneficio, una vez más a Jesucristo. No, Jesucristo ya fue ofrecido una sola vez y para siempre, el justo por los injustos. Personas, hermanos, que conviven con nosotros han sido iluminadas, porque acuérdense usted que así como dice Génesis 1, sea la luz, y fue la luz, dice Pablo, así el Señor hizo resplandecer su luz en nuestros corazones. Hemos sido iluminados por el mensaje del evangelio. Aún así, muchos en su obstinación seguirán viviendo en tinieblas, hermanos. Aún y cuando participen, gusten, prueben el don celestial, sean hechos partícipes de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Gusten, hermanos, de la buena palabra y los poderes, pero recaen. ¿Por qué recaen? Porque no tienen fe para preservación del alma. Por eso recaen. Ahora, vamos al 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, estoy en Hebreos 6, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa tierra recibe bendición de Dios. Vea la similitud con la parábola del sembrador. Verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. ¿Y cuál será su fin, hermanos? Ser quemada. ¿Para qué sirve la hierba? Si usted ha tenido oportunidad de hacer una fogata, yo le aseguro que usted no va a echar la hierba verde, de que fuera a quemar una bruja, ¿no? No, ¿qué es lo que echamos para que arda? La basurilla, la pajita,
la hierba seca, la que no produce fruto. Y entonces ahí están, y se la echa, y comienza a tronar, a arder. ¿Cuál es el fin de los que han de perecer por no haber creído el Evangelio? Según Apocalipsis dice que serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿Para qué? Para su aniquilación total. Es lo mismo que está diciendo aquí Hebreos, hermanos. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esa produce, hermanos, fruto. Recuerden lo que dice la parábola del sembrador. El que, cuando la semilla cae en buena tierra, esa tierra produce fruto. Y Jesús dice, yo los elegí para que llevéis fruto y para que su fruto permanezca. Por lo tanto, hermanos, una persona que no está produciendo fruto debería tener mucho cuidado, porque su fin será ser cortado y echado al fuego. Aquí mismo en Hebreos capítulo 2 dice, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? Muchos dicen, no, es que la persona que es salva, si se descuida, puede perder su salvación. Léale bien y no dice eso. Lo que dice es que el mensaje de salvación está siendo anunciado. Y si la persona no cree el mensaje de salvación, hermanos, ¿qué fin le espera? Ahorita en forma de broma yo le dije a Moy que si era bautizado, y él dijo, no. Bueno, ¿qué crees que te espera, Moy, si tú descuidas la salvación tan grande que Dios ha puesto a través del mensaje del Evangelio? Y no solo tú, sino todos los que están en una condición similar. ¿No es lo que dice la Biblia? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos ese mensaje? Si los que la recibieron anteriormente, hermanos, que fue dicha por medio de los ángeles, fue firme, y esa transgresión y desobediencia recibió su retribución justa, lo mismo va a suceder con los que no reciban el mensaje del Evangelio, hermanos. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 dice, verso 6, porque es justo delante de Dios. Escuche con atención. Porque otra herejía dice, no, pues Dios es amor y te recibe como eres y no importa, y no. Dice aquí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes nos atribulan. Si usted es un cristiano, será atribulado, será objeto de burlas, será objeto de críticas, le harán bullying, lo van a menospreciar, lo van a relegar, lo van a malver, será atribulado. Pero dice el Señor, no, espérate, no te vengues tú mismo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, dice Pablo, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué les espera, hermanos? A los que descuiden esa salvación que ha sido puesta a través del mensaje del Evangelio. Esto, su justa retribución, su justo pago, eterna perdición. Descuidar la salvación, hermanos, entonces no es perderla, es menospreciarla, es desdeñarla, es tenerla en poco, hermanos. Como aquellos cuando corrieron a Pablo en el libro de los Hechos, los judíos dijeron, no, deja de predicar cosas que no, vete por favor. Y entonces dice la Escritura que Pablo, hermanos, sacudió su calzado y dijo, como ustedes no se consideraron dignos de recibir el Evangelio, me voy con los gentiles. A eso se refiere, hermanos, descuidar la salvación
tan grande a través del sacrificio de Cristo. De lo que está hablando es acerca de esto. Y hay otro pasaje que está en 1 Corintios 9, versos 26 al 27, cuando Pablo dice: no sea que habiendo yo sido heraldo, venga al final a ser eliminado, descalificado. ¿Verdad? Y muchos dicen: ya ves, se pierde la salvación. No está hablando de eso, hermanos. Si ustedes leen el capítulo 9, Pablo está haciendo una defensa de su apostolado. Pablo está diciendo: yo, apóstol por causa de Jesucristo, he sido llamado a ser apóstol y he sufrido y he padecido y tengo pruebas de que todo lo que he vivido ha sido porque he sido llamado por Dios para ser un apóstol. Cuando dice Pablo: no sea que habiendo yo sido heraldo, porque el apóstol, hermanos, era un enviado de Dios y un heraldo era un querux, era un anunciante, era el que pregonaba la noticia. Dice: no habiendo yo pregonado la noticia, habiendo hablado del evangelio, al final yo no pueda seguir ejerciendo mi ministerio como apóstol. Está hablando aquí entonces, hermanos, no de la salvación, está hablando de su ministerio apostólico, es decir, de su calidad moral delante de la iglesia. Yo sostengo, hermanos, hasta el día de hoy, que si un pastor cae en inmoralidad sexual, no debería regresar al pastorado, hermanos. Quedaría descalificado. A eso es el equivalente de lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, no estoy diciendo que se va a perder y que se va al infierno y que arda y que... no. Por supuesto que si se arrepiente puede ser perdonado y Dios lo puede restaurar y se puede reintegrar, hermanos, a la iglesia, pero no al pastorado. Y ese es uno de los textos por los cuales yo sostengo eso. Si ustedes recuerdan, los mandatos son muy claros de Pablo en la carta a Timoteo cuando le dice que sea varón de ¿qué? Una sola mujer. Si esa persona que fue, entre comillas, llamada al pastorado no pudo mantenerse con una sola mujer, no es digno del pastorado. ¿Sí me doy a entender, hermanos? A lo que se está refiriendo Pablo no es cuando yo sea descalificado entonces yo pierdo la salvación. No, está diciendo: yo que les anuncié, yo que les enseñé, yo que les prediqué del amor de Dios, de la santidad, de la fidelidad, y al final yo caigo en inmoralidad, quedo descalificado para continuar con el ministerio que Dios me dio. Pero no para que yo pierda la salvación. Son cosas diferentes, hermanos. Pablo no está hablando de eso. Cada texto en su contexto, hermanos, como podemos ver, nos está hablando, nos da luz acerca del hecho de que Dios ha decidido salvar a los suyos, y así será. Porque recuérdese que el llamado de Dios es irrevocable. Es irrevocable el llamado de Dios, el don de Dios. No hay retractación en eso, hermanos. Por eso cuando Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel, dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Lo que pasa es que no todos los nacidos en Israel son judíos, sino el que pone su fe en Cristo, ese sí es simiente de Abraham por la fe. Muy bien. Como esta elección es irrevocable, hermanos, concédame unos minutos para decir ¿cómo afecta entonces nuestra vida el saber que Dios nos ha elegido de esta manera? Es muy sencillo, hermanos. Si Dios hubiera visto que nosotros seríamos buenos y que al tiempo haríamos cosas dignas de su salvación, entonces la salvación recae en el ser humano y no en Dios. Ya no concordaría con lo que Pablo dice respecto a los gemelos Esaú y Jacob. Porque aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, cuando Dios eligió soberanamente amar a Jacob por encima de Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y todavía no habían hecho nada, hermanos. Porque como demostramos en su momento, Jacob también era un pingo. Y bien hecho. Como nosotros. O como yo, pues, para que no se sienta usted mal. Pero una primera implicación es esta. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, hermanos, si estáis en la fe. Una implicación para cerrar todo esto que hemos venido diciendo, hermanos, es esta: yo tengo que examinarme entonces a mí mismo para saber si estoy en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Quién nos conoce mejor que nosotros, hermanos? Yo les doy las pláticas prebautismales a todo aquel que me dice: yo me he arrepentido y quiero
entregarme al Señor. Mi responsabilidad pastoral es instruirlos. ¿Cómo yo puedo tener certeza de que su arrepentimiento es genuino, hermanos? Y de repente salen con sus cosas y, ay, ahí está, y el hermano ahí bautizando. Es que no es mi responsabilidad, hermanos. Hasta dentro de mis posibilidades, en lo que a mí depende, yo procuro cerciorarme, y para eso, hermanos, yo estoy con ellos y con ellos y con ellos y los interrogo de todo a todo, hermanos. Aquí están los que han sido bautizados por un servidor y que podrían desmentirme si yo no estoy ahí, haciendo énfasis en la palabra de Dios. Y al final ellos dicen, sí, hermano, estoy consciente, he aceptado el evangelio, me arrepiento de mi vida pasada, necesito al Salvador, al agua. Pero yo no tengo ninguna certeza, hermanos, de que esa persona permanecerá en fidelidad. Pero esa persona sí se conoce y sabe los motivos por los cuales hace lo que hace. Y Dios también. Pero una implicación es: examinaos a vosotros mismos. Después de haber recibido yo esta palabra, yo tengo que comenzar a preguntarme, entonces yo sí, porque si soy, entonces debo de mostrar evidencia. Si es que no le he mostrado, y si le he mostrado, tengo que seguir por ahí. Tampoco podemos decir, hermanos, que si somos predestinados, no importa cómo nos comportemos, pues una vez salvo, lo seremos para siempre. Eso es un error. El creyente dará fruto evidente de su transformación por el poder del evangelio. Ahora, si yo entiendo mal la enseñanza, yo también diré, ¿y entonces para qué predicar si Dios ya sabe quién se va a salvar? Dios sabe quién se va a salvar, nosotros no. Nosotros vamos a ir a predicar al tianguis. Yo no sé quién se va a salvar, hermanos. ¿Usted sí lo sabe? ¿Y a quién le vamos a preguntar? ¿A quién le vamos a predicar? A todo el que encontremos en el camino. Ni modo que yo diga, este se ve como que no es predestinado. No, el que sigue. No, eso no nos toca a nosotros, hermanos. Lo que nos toca a nosotros es, por si Dios te da arrepentimiento para vida, este es el mensaje del evangelio. Cree en el mensaje del evangelio. Serás salvo tú y tu casa. No podemos decir, bueno, como Dios ya sabe quién, entonces no tenemos que predicar. No, al contrario. Por supuesto que tenemos que predicar. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Dios ya sabe quién va a ser salvo. Dios ya ha decidido quién va a ser salvo, hermanos. Si alguien se bautizó y asistió a la iglesia, e incluso sirvió en algunos ministerios, pero después de un tiempo se alejó de la iglesia y apostató de su fe, la pregunta entonces, ¿realmente fue salvo? No. Salió de nosotros porque no era de nosotros. Y el hecho de que haya salido de nosotros confirmó que nunca fue de los nuestros. Y si otro que ya ha sido predestinado para salvación peca, pierde la salvación, se arrepiente y regresa, ¿vuelve a ser salvo? No, hermanos. La parábola del hijo pródigo nos dice que el hijo siempre siguió siendo hijo, aun y cuando estaba en el chiquero. Sostenemos bíblicamente que cualquier persona que ha sido llamada por Dios podrá caer en pecado, pero se arrepentirá y volverá a los brazos de su padre. Si no, era bastardo y no hijo, hermanos. Finalmente, hermanos, el saber esta enseñanza debe darme a mí consuelo en la adversidad. Vamos rápidamente a Romanos 8. Le dije que me diera unos minutitos más, ¿se acuerdan? ¿Por qué debe darme consuelo a mí? Mire lo que dice el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque en el momento, hermanos míos, no lo podamos ver. Pero todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, yo que he sido elegido por Dios, debo ver que todo lo que yo estoy viviendo, hermanos, me ayudará para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, es decir, a los que amó desde antes, con los que estableció una relación personal, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, amados hermanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Siguiente pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si la justificación viniera por el pastor, por algún líder o por algún teólogo, no vale. Pero el texto dice: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hijitos, dice Juan, yo les escribo esto para que no pequéis. Pero sepan que si alguno peca, se acabó todo. Fin. Tenemos un abogado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. De los que yo considero chiquitos. Nos limpia de todo pecado, hermanos. Y esto es con lo que quiero cerrar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si el Señor ya nos tomó para sí, hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Para el creyente genuino, ¿usted cree que eso podrá separarlo del amor de Dios? Podrá morir, hermanos, como murieron todos los que sostuvieron su fe en Jesús hasta el final. Pero no habrá nada ni nadie que pueda separarlo del amor de Dios en Cristo Jesús. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Juan 3:16, porque de tal manera que ¿en quién inicia nuestra salvación? En Dios. ¿En quién se vuelve realidad la salvación? En Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, Él es el que nos amó y en Él somos más que vencedores. Dígale a su hermano, somos más que vencedores en Cristo. Porque Él nos amó. Y escuchen con atención, hermanos, por lo cual estoy seguro. No debiera haber ni la más mínima duda, hermanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. Estoy seguro. No habrá nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Créanlo, convénzase. Nada de lo que el creyente vive en este tiempo, hermanos, lo separará del amor de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: habrá falsos cristos, habrá falsos maestros, habrá guerra, habrá peste, habrá tribulación, elegirán a Donald Trump, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor, hermanos. Hay que confiar en el Señor, porque en Él descansa nuestra salvación. Nadie nos puede arrebatar de sus manos, hermanos. Nadie. No le tengan miedo. Sea prudente, sea sabio, administre sus recursos, pero no tenga miedo, no caiga en pánico. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y todos los que nos manden, y yo no tengo para hospedar a nadie de los 10 millones de deportados. No piense nada de eso. Bendiga a Dios que le ha escogido con ese propósito eterno. Y que no haya nada ni nadie, porque no lo habrá, que lo pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén.